Estamos en la clase número 13 en alusión a la humanidad de Cristo. Decíamos en la última sección, o teníamos pendiente la pregunta, ¿tomó el Hijo de Dios al hacerse hombre en el acto de la encarnación una naturaleza caída, deteriorada, pecaminosa, no solo en el sentido de debilidades inocentes como cansancio y sueño, sino también deteriorada moralmente? En cuanto a degeneración del carácter se refiere. ¿O tenía Cristo una naturaleza humana sin mancha, sin contaminación, sin corrupción alguna que lo separara del Padre? Las dos cosas son ciertas, como lo puede confirmar el repaso de las abundantes declaraciones inspiradas ya leídas. Lo que hay que entender es lo siguiente. Una cosa es la naturaleza que Él tomó y otra cosa es aquello en lo que fue transformada o convertida esa naturaleza después de que Él la asumió o tomó. Voy comunicando el punto. Una cosa era esa naturaleza antes de que el Hijo de Dios se encarnara en ella. Y otra cosa llegó a ser esa naturaleza después de que fuera asumida por la divinidad de Cristo. Dios no puede ser contaminado por la corrupción, así como no fue contaminado cuando tocó leprosos, sino que más bien, por el contrario, toda corrupción que sea tocada por Él, que entre en contacto con Él, es transformada. Su carácter santo transforma todo aquello con lo que tenga contacto y que se haya relacionado anteriormente con la corrupción. Entonces, la naturaleza humana que Él asumió estaba deteriorada con todo lo que eso implica. Pero al entrar en contacto con la divinidad, en el acto de la encarnación, esa humanidad deteriorada es asumida por la divinidad y como resultado es transformada en incorrupción. De ella es extirpada toda corrupción y contaminación. En esa humanidad fue que Cristo venció el pecado. Y en esa humanidad es que nos pide que como hijos suyos, habiéndonos otorgado su naturaleza divina, venzamos el pecado. El problema mayor para entender esto, lo tenemos en un concepto equivocado que tendemos a manejar en un punto particular en el tema de la naturaleza humana caída del hombre. ¿Cuál es ese concepto equivocado? La idea de que el germen del pecado está en la carne, en lo físico, en la sangre o como querramos expresarlo. Y esto tal vez se deba a que, como ha sucedido con los llamados testigos de Jehová y algunos otros, se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo cuando expresó que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Esto porque el apóstol relaciona en ese mismo texto carne con corrupción. Y a partir de ahí se ha hecho del término carne sinónimo de pecado. Pero no fue ese el propósito del apóstol, que se llegara a esa conclusión general sobre el término. Es decir, la carne a la que se hace referencia, o a la que hace referencia el apóstol Pablo aquí y en otros lugares, es por supuesto referencia a la carne corrompida por el pecado. Sí, decir lo contrario es contradecir directamente lo que Pablo ha dicho.
Pero llevar esto al punto de decir que para Pablo el término carne por sí mismo es sinónimo de pecado, es hacerlo decir lo que nunca dijo. Algunos ejemplos. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿En qué sentido es usado carne aquí? ¿Sinónimo de corrupción? No, está hablando del cuerpo de Cristo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, carne y sangre aquí es pecado, porque entonces Cristo participó del pecado. ¿Participó Cristo en el pecado? Por supuesto que no. Hebreos 9:10. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Tampoco es sinónimo aquí de pecado. Entonces no siempre el término carne debe ser entendido como pecado. Como podemos ver en lo que hemos leído. Pues si lo fuera, si así fuera, entonces Dios mismo creó el pecado. ¿O no? ¿De qué nos hizo? Carne y sangre. Según Génesis 2:23, carne y hueso. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí entonces en esta confusión de conceptos a los que se puede haber llegado y que ha afectado el concepto sobre la naturaleza humana de Cristo en forma profunda? El hecho de concluir que el pecado es en sí mismo o por sí mismo está en la carne. Y más por eso también se ha hecho mucha relación de pecado con sexo. De ahí el concepto católico de no matrimonio para el sacerdote. Porque al participar de deseos o satisfacción de la carne, que es pecado, entonces no puede ser dirigente en el pueblo de Dios. Entonces Dios creó el pecado, el sexo. Bueno, cuando veamos catolicismo romano veremos un poco sobre eso. Decía que el hecho de concluir que el pecado en sí mismo está en la carne, en lo físico, y que fue precisamente lo que llevó al gnosticismo a sus postulados equivocados que los indujo a rechazar la encarnación de Cristo. Porque en tal caso, según ellos, se estaría convirtiendo Dios mismo en pecador por el mismo hecho de hacerse carne. Es que el pecado no está en sí en la carne, en lo físico, sino en la mente que dirige a esa carne caída. El pecado está o no está en la mente, no en el cuerpo. ¿Captamos eso? El cuerpo es un instrumento de la mente y hace lo que la mente le indique. Y precisamente por ser un instrumento dirigido por la mente, a partir del momento en que Adán hizo uso equivocado de ese instrumento, el cuerpo, él mismo, el cuerpo se convirtió en sí en un sinónimo del pecado. Pero no era así en Génesis 2. Puntualizando este punto. Lo que hace del cuerpo un instrumento para gloria de Dios, según 1 Corintios 6, 19 y 20. O un instrumento para alabanza de Satanás, según Romanos 7, 24. Cuerpo de muerte. Es el uso que la mente le dé a ese cuerpo. Cuando la mente caída, degenerada, corrupta del hombre pecador es transformada en la conversión por su contacto con la naturaleza divina, este cuerpo, deteriorado por el pecado, pasa a ser de un instrumento del mal a uno para la gloria de Dios. Porque ahora lo dirige una mente transformada. Las facultades mentales, morales, puras que Dios dio al hombre al crearlo, vuelven a ser implantadas en el convertido, en el nacido de nuevo, hasta llegar al punto en que toda inclinación al mal es extirpada de esa mente. Y entonces
ese cuerpo en el que está esa mente se convierte en templo de Dios. Este concepto, pero tergiversado o llevado por algunos a través del tiempo a otra idea errada, es que Satanás no pierde tiempo. Si no lo hace por un lado, lo hace por el otro. Llevó a algunos a extremar este concepto y entonces a venderle la idea de la carne santificada, inmune al pecado. Pero esto se da por no entender que la transformación ocurrida en la conversión es en la mente, donde a partir de lo cual el cuerpo como instrumento de esta hace lo que ella le indique. Y por no entender que la conversión de la mente no transforma la carne deteriorada en carne santificada. La transformación de la carne, del cuerpo físico en uno glorificado, es acontecimiento que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo y no antes. Por eso no puede existir carne santificada. Es que ni siquiera será carne santificada en la segunda venida. Será otra cosa muy distinta. Mientras ese momento llega, le toca al cristiano vivir la vida de Cristo, al tener la mente de Cristo, pero en un cuerpo deteriorado, debilitado por el pecado. Así fue como Cristo lo hizo. ¿Estamos captando el punto? No hubo corrupción en su mente, pero sí en el cuerpo que tomó, porque de no haber sido así, no pudo darse la muerte en él. Si el cuerpo que tomó no era un cuerpo afectado por el pecado en el sentido de deteriorado con todo lo que eso implica, no podía haber muerto. Sintetizando, la naturaleza humana asumida por Cristo en la encarnación era una naturaleza caída, deteriorada, pecaminosa, mental y físicamente hablando. Pero al ser asumida por la divinidad, esa naturaleza, en lo que respecta a la mente, es transformada a tal grado que es extirpada de ella todo germen del pecado, aun cuando físicamente conserva su condición caída, pecaminosa, débil y sujeta a la muerte. Lo mismo sucede con el creyente. Pero hay algo más en todo esto, y quizás lo más maravilloso de todo este tópico, y es lo siguiente. La naturaleza humana caída, pero ahora transformada por su contacto con la naturaleza divina, se vuelve una naturaleza superior a la de Adán antes de la caída. ¿Escuchamos bien eso? Repito, la naturaleza humana caída, pero ahora transformada por su contacto con la naturaleza divina, se vuelve una naturaleza superior a la de Adán antes de la caída. Esto es lo que confunde a otros cuando leen citas de Elena de White donde ella dice que la naturaleza que tenía Cristo era superior a la de Adán antes de la caída. Entonces dicen, ve, ahí está, esa fue la que asumió. No, esa no fue la que asumió, esa fue en la que convirtió esa naturaleza caída que asumió. Dos declaraciones de Elena de White de mucha importancia en esta área. Carta 6,5 dice el documento, debe ser la mitad de la carta o por ahí, del 4 de enero de 1900, citada en Alza tus ojos, página 17, dice así: es el privilegio de cada creyente llegar a poseer la naturaleza de Cristo, una naturaleza muy por encima de la que Adán perdió por su transgresión. ¿Captamos? Repito, es el privilegio de cada creyente llegar a poseer la naturaleza de Cristo, una naturaleza muy por encima de la que Adán perdió por su transgresión. No está hablando de muy por encima de la naturaleza caída de él. No, muy por encima de la que perdió, de la que tenía antes de la caída.
Esto es fenomenal. Hijos e hijas de Dios, página 13. Cristo, mediante su relación con los seres humanos, puso al hombre más cerca de Dios todavía. En otros lugares ella dice que si no hubiera pecado el hombre. O sea que lo que el diablo utilizó para desgracia del hombre, Dios le dio vuelta y lo convirtió en una situación en la que puso al hombre en una condición superior a la de Adán antes de la caída. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en la creación es diferente de lo que ocurrió en la encarnación. Lo que ocurrió en la encarnación es superior, en un sentido. En la creación, Dios hizo al hombre, pero en la encarnación, Dios se hizo hombre. Hay una diferencia enorme en esto. En la creación, Dios hizo al hombre a su imagen. En la encarnación, Dios combinó su naturaleza divina con la humana, lo ligó con su divinidad. Y esto para siempre. Porque Cristo conservará la humanidad por los siglos sin fin. ¿No fue así con Adán? Dios no se hizo hombre cuando creó a Adán. Por otro lado, la naturaleza del Adán convertido era superior a la del Adán creado. ¿Captamos? La naturaleza humana del Adán convertido era superior a la naturaleza humana del Adán no caído. Estamos diciendo lo mismo de lo anterior, con otras palabras. Y ese es el privilegio de todo nacido de nuevo. Por eso es que ahora no solo podrán los redimidos ocupar el lugar dejado por los ángeles, que fue el plan original de la creación, sino que ahora ocuparán un lugar superior al de ellos, aún de los no caídos, por la naturaleza superior que se les da, que es superior no solo a la del Adán no caído, sino a la de los ángeles mismos, la naturaleza divina. Oh, privilegio insondable, lo que logró Cristo al hacerse humano. Y en esa naturaleza humana caída, deteriorada, pero transformada por su combinación con la divina, nos ofrece victoria sobre el pecado y por lo tanto vida eterna. Que estas reflexiones, a manera de pincelada nomás, porque hay demasiado en esto y apenas hemos rascado la superficie de este tema, nos ayude a tener un concepto un poco más claro de quién es nuestro Señor. Es Dios en todo el sentido de la palabra y es hombre en todo el sentido de la palabra, menos en el pecado. Y porque es Dios hombre, es nuestro Salvador único. Que su nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Nos miramos en otra serie, en otras ocasiones. Que Dios pueda bendecirles mucho.